El concepto del playfulness ha sido un resultado de esos dos aspectos que he comentado ya, ¿no? En mi carrera, por un lado, estaba la parte del humor y por otra parte estaba esa parte como del yoga, de la meditación y del mindfulness, ¿no? Y al final me acabé formando como profesor de mindfulness. Lo que pasa es que a lo largo de todo este recorrido me he ido dando cuenta que el humor en realidad no es para mí la clave de este asunto. Tiene más que ver con el juego. Porque el juego es un concepto, bueno, el humor es misterioso y el juego también es misterioso, ¿vale? Son dos conceptos que en las ciencias sociales nos hemos peleado bastante para intentar entender qué son y no nos ponemos muy de acuerdo. De hecho, hay algunos teóricos que han dicho que humor y juego es lo mismo. O sea, hay una teoría del humor que es que todo el humor es juego. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero en cualquier caso sí que hay una cierta cercanía, ¿no? Hola, Susi, nuevo programa de La Calmería, nuevo episodio. Caray, tenemos a Eduardo Jauregui aquí con nosotros. La Calmería está de manteles muy largos. Todo un personaje con su sonrisa clásica. Eduardo Jauregui, bueno, pues es un psicólogo, doctor en ciencias políticas y sociales, con una tesis doctoral sobre el humor. Es director de la Escuela de Aburridísima, Mindfulness Modo aburridísima. Ser. Una, una excelente organización con una página web muy bien construida y de la consultoría de formación de humor positivo. Todo tiene que ver con el humor, especial en la aplicación de emociones positivas al trabajo. Ha sido profesor en San Luis University, Campus Madrid, y actualmente participa en diversos programas de máster, además de ser colaborador de Be Well Center de la Universidad Camilo José Cela y el Campus de Emprendimiento, la Innovación de Team Labs. Es autor de Meditar Servidad Fatal, que es un gran libro que varios de nuestros seguidores ya lo leen, y una guía de seres humanos de todos en la vida y de otros 15 libros publicados en idiomas, en inglés y en chino, que de eso nos vas a platicar. ¿Por qué chino? Qué interesante que te dirijas a la población china. Y bueno, Susi, lo tuyo. Eduardo, Adelante. estamos felices. Hoy de verdad estamos con la sonrisa, ¿no? De tenerte aquí, con esta sonrisa maravillosa que compartes. Yo tengo el gusto de conocer a Eduardo de manera personal y de Muy verdad que bien. desde que lo vi la primera vez me cautivó su sonrisa, su alegría, su enorme trabajo personal que hace para compartir esto con la gente. Así es que bienvenido, mi querido Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por esta introducción y Rafael. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí en la Calmería, ¿eh? O sea que creo que estábamos hablando antes, estamos muy alineados y bueno, ya desde que conocí a Susana, pues vamos, encantado de colaborar, ¿no? En esto. O sea que nada, vamos a ver qué cuento, qué contamos, de qué hablamos, qué suspense tengo hasta yo de saber qué sale. Muy bien, mi querido Eduardo. Pues empecemos porque tienes tanto que compartir, Eduardo. Yo quisiera que nos platicaras un poco cómo llegas a Sí, el mundo de la psicología positiva, de sí. playfulness, porque además sé que tienes un doctorado maravilloso, tienes estudios increíbles en diferentes partes del Sí. mundo, pero ¿cómo llegas aquí, Eduardo? Sí, bueno, yo hice mi tesis doctoral, como decías, ¿no? Sobre el tema de la risa y el humor, que es un tema bastante extraño, o sobre todo lo era en la época en la que lo hice, en los años 90. Yo estuve en un centro de investigación que se llama el Instituto Universitario Europeo, que es un lugar donde se estudian ciencias políticas, derecho, economía, historia. O sea, el tema del humor realmente, bueno, ahí estaba un poco fuera de lugar. Entonces yo era el raro ahí del lugar. Y en general el tema del humor es un tema un poco marginal, ¿no? Dentro de la psicología, la sociología, aunque es verdad que ha interesado a muchos grandes pensadores, ¿no? O sea, Freud escribió un libro incluso sobre los chistes, hay el famoso libro de Aristóteles, Perdidos, sobre la comedia, en fin, ha habido mucho interés en filosofía, sobre todo a lo largo de los años, de los siglos, incluso diría, y bueno, pues yo llegué a este tema porque mi padre había escrito un libro sobre las emociones en los años 80, o sea, antes de todo digamos, todo lo que ha sido esa onda con la neurociencia
a partir de Damasio y luego Daniel Goleman, o todo ese interés que ha habido por las emociones, pues mi padre se adelantó a todo esto porque él era antropólogo y bueno, pues tenía sus teorías y había escrito un libro que se llamaba El ordenador emocional. Entonces, en este libro había un capítulo sobre la risa y sobre el humor. Y a mí me llamó mucho la atención, me pareció un tema interesantísimo. Yo tenía interés por ese tema, siempre me había hecho, no sé, me interesado mucho la comedia. En mi familia somos muy chistosos y hay como, bueno, mi abuelo era un tipo muy divertido. Entonces, decidí, voy a ver qué es lo que realmente la ciencia sabe de esto, porque mi padre era uno que, bueno, él leía a Platón, a Aristóteles, a todos los grandes filósofos, pero no se leía tanto a los contemporáneos y dije, voy a meterme en esto, ¿no? Y descubrí que sobre la risa realmente se sabía poco. O sea, es un misterio para la ciencia y esto me pareció fascinante, ¿no? Entonces, yo entré por ese tema, hice mi tesis doctoral y mi tesis era una tesis bastante descriptiva, o sea, intentar entender qué es el humor, qué es la risa, cómo funciona el mecanismo de la risa, que es, como digo, un misterio. Entonces yo desarrollé mi propia teoría y luego, más adelante, cuando surgió toda esta onda de la psicología positiva, yo en ese momento estaba empezando ya a entrar en ese aspecto más aplicado del humor, sobre todo porque yo paralelamente había estado practicando yoga también desde la época de la tesis doctoral y meditación, que aún se estudiaba poco en esa época, pero empezaba a entrar todo este tema del mindfulness también. Entonces, bueno, se me empezaban a juntar una serie de cosas ahí y conocí a Carmelo Vázquez en ese momento en la Universidad Complutense, un poco por casualidad, por una amiga común, y entonces justo le conocí cuando me estaba leyendo su libro, o sea, fue por casualidad, me estaba leyendo su libro y le conozco, ¿no? Entonces fue como no sé, un encuentro así muy bonito, ¿no? Muy rápidamente me presentó a Martin Seligman, porque Seligman se lo traía a la Complutense, entonces le entrevisté para un periódico, bueno, en fin, la explosión esta de la psicología positiva me pilló en un momento de, bueno, pues de estar con los protagonistas de esto. Conocí a Csikszentmihalyi, estuvimos un seminario en Italia con algunos de los protagonistas, estaba Jonathan Haidt, estaba Ed Diener, en fin, conocí a varios de los protagonistas, ¿no? Y fue un momento maravilloso para mí. Empecé a dar un curso sobre psicología positiva en la Universidad de San Luis, que en ese momento estaba dando clase ahí. Y lógicamente, bueno, pues el tema del humor es un tema que hasta entonces no se había tomado muy en serio dentro de psicología y de repente la psicología positiva le daba como un espacio, ¿no? Bueno, pues es una virtud, en fin, yo veía que tenía relación con muchos asuntos en psicología positiva y como que, bueno, pues ahora lo positivo, las emociones positivas, todo empezaba a sonar mucho más, había mucho interés y yo que empezaba también a dar cursos y conferencias asociando, ¿no? el tema este del humor también al bienestar, etcétera, etcétera, pues bueno, me dio un empujón todo esto, ¿no? Y empecé a trabajar bastante en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación, en el mundo de la salud. Y bueno, pues fue un poco así que llegué. Qué maravilla ese recorrido, porque además la vida te ha llevado a reencontrarte y a coincidir con estos grandes, ¿no? Como Mihaly, como Seligman, y la parte Sí, tanto de mindfulness como Carmelo Vázquez, como la parte de la psicología positiva. Y efectivamente, como tú lo dices, Eduardo, pues el humor es una de las fortalezas de la psicología positiva. Y tú tomas esta sí. fortaleza y la potencializas de manera que impacte en todas las demás. Y bueno, pues para empezar como entrar en tema, independientemente de este libro maravilloso que siempre recomendamos aquí en el programa a la gente que Gracias. quiere empezar a meditar, no sabes cómo no me he reído yo con este libro, no sabes cómo lo he disfrutado de imaginar de todas las anécdotas que cuentas, ¿no? Cuando empezabas en este camino de la Sí. meditación y del yoga. Y entonces Y es un porque libro el título es literal, ¿eh? O sea, que se llama Meditar se me da fatal y se aplica a mí, ¿no? Es que es verdad que a la gente, a mí me lo decían mis estudiantes, no, es que meditar se me da fatal, lo decía a todo el mundo, pero yo decía, no, es que a mí también, yo me pongo y me despisto, ¿no? Entonces, bueno, quiero que lo sepan, que nos están escuchando, que a mí también me pasa. Sí, nos encanta porque es aterrizar en la parte muy humana y decir, Sí, sí, a todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa. claro, Pero ¿cómo es que a partir de este libro, que estás metido en el mundo del mindfulness, de la psicología positiva, sí. empiezas a generar este nuevo concepto
o de dónde viene este nuevo concepto y qué es el playfulness. Entonces, sí, Eduardo, ¿cómo lo podemos? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Viene de antes? ¿De sí, dónde viene esta parte? sí. Bueno, pues el concepto del playfulness ha sido un resultado de esos dos aspectos que he comentado ya, ¿no? En mi carrera, por un lado, estaba la parte del humor y por otra parte estaba esa parte como del yoga, de la meditación y del mindfulness, ¿no? Que yo al final me acabé formando como profesor de mindfulness, ¿no? Hice digamos, la formación de profesores de la Universidad de Brown, ¿no? Que es la oficial de John Kabat-Zinn, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo, o sea, ya en las primeras épocas en las que yo empecé a hacer meditación y al mismo tiempo estaba con mi tesis doctoral, el humor, etcétera, sentía, o sea, notaba que había algo, había como una conexión ahí muy interesante. De hecho, cuando fui a este seminario que hicimos en Italia, que he mencionado con estos personajes de la psicología positiva, ¿no? Seligman, Csikszentmihalyi, Jonathan Hay, toda esta gente, yo fui con un proyecto, o sea, con una línea de investigación que en ese momento no me acuerdo cómo lo llamaba, era algo así como tenía que ver con el humor y la espiritualidad, ¿no? Un poco decir como ese lado más, esa forma más ligera de ver la espiritualidad o esa forma más profunda de ver el humor, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de todo este recorrido, ¿no? Me he ido dando cuenta que el humor en realidad no es para mí la clave de este asunto. Tiene más que ver con el juego. Porque el juego es un concepto, bueno, el humor es misterioso y el juego también es misterioso, ¿vale? Son dos conceptos que en las ciencias sociales nos hemos peleado bastante para intentar entender qué son y no nos ponemos muy de acuerdo. De hecho, hay algunos teóricos que han dicho que humor y juego es lo mismo. O sea, hay una teoría del humor que es que todo el humor es juego. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero en cualquier caso sí que hay una cierta cercanía, ¿no? Y entonces es un tema complejo. Y yo a la vez que estaba con estos temas del humor, me formé en digamos, una línea de trabajo personal que es la improvisación teatral, ¿vale? La improvisación teatral, conocida también como la impro, ¿no? En inglés es improv. La impro es algo que yo descubrí en uno de los congresos del humor, hace ya bastantes años, hacia el 2004 creo, y que a mí me dejó absolutamente traspuesto. O sea, dije, ¿qué es esto? O sea, son unos juegos, para quien no los conozca aquí, son juegos que utilizan los actores y las actrices para prepararse para el escenario, ¿vale? Y es algo que desarrolló una mujer absolutamente genial que se llamaba Viola Spolin en Estados Unidos y ella trabajaba con niños y niñas que, bueno, de muchos países, era un proyecto social que se estaba haciendo en la época de la Gran Depresión y su mentora había creado algunos pocos juegos para que esos niños pudieran trabajar entre sí, comunicarse entre sí, aunque no tuvieran ni siquiera el mismo idioma, ¿no? A partir de ahí está Viola Spolin, que, como digo, una mujer absolutamente genial y pionera, cogió esos juegos y desarrolló como 100.000 juegos más. O sea, desarrolló como todo un género que luego publicó varios libros, sobre todo hay un libro muy famoso que se llama Improvisación para el teatro. Y esos juegos los aplicó luego también para adultos. O sea, no solo para niños, sino también para adultos, concretamente para actores. Como digo, esto ha transformado el mundo del teatro, ¿no? Todo el mundo conoce juegos de todos, todo el mundo que haya hecho teatro en el mundo contemporáneo en los últimos 60 años, conocen perfectamente los juegos de impro. Es una cosa que utilizas para prepararte para el escenario. Pero la fundadora Viola Spolin se dio cuenta que esos juegos, o sea, ella al hacer esto, ¿no? Con los niños y con los adultos y tal, se daba cuenta que esto era algo que no es solo una cosa práctica para prepararte para el escenario, es algo que te prepara para la vida. Es algo que te desarrolla muchísimas habilidades y lo que llamamos en psicología positiva virtudes, ¿vale? O sea, cosas como la curiosidad, cosas como la capacidad de cooperar con los demás, o sea, incluso temas como la capacidad de amar y ser amado. O sea, tiene mucha profundidad este género teatral que ella creó. Y son unos juegos increíblemente divertidos. O sea, es que te partes de la risa haciendo esto. O sea, es increíblemente divertido. Pero también
son juegos que requieren poner mucho de uno mismo. O sea, son difíciles. De hecho, son imposibles de hacer. O sea, cuando tú te intentas hacer estos juegos, o sea, o si ves a alguien hacerlo en un escenario, porque hay luego espectáculos de impro, ¿no? Y los espectáculos de impro que ves a un grupo de actores que con una serie de sugerencias del público montan una obra de teatro, improvisadamente, sin guión. Y dices, pero ¿cómo hacen esto? Es una locura. No se trata de llegar a ese nivel, pero los juegos en sí, que parecen imposibles, y lo son, pero es justamente ahí es donde entramos en este tema del juego, ¿no? Esta cosa tan increíble del juego que para los adultos esto es terrible, pensar, esto es imposible, esto va a ser un desastre, esto no hay forma de hacerlo, esto va a ser o sea, esto, cualquier cosa puede pasar, es la incertidumbre total, ¿no? El horror. Y para los niños es lo contrario, esto va a ser un desastre, qué maravilla, ¿no? Esto va a ser un desastre, no sabemos qué va a pasar, esto nos vamos a caer, vamos a equivocarnos, esto es la maravilla es que todo salga mal, ¿no? Eso es lo divertido. Entonces, yo descubrí estos juegos y inmediatamente los empecé a utilizar en mis cursos del humor. De hecho, mis cursos del humor se basaban sobre todo en los juegos de improvisación, porque yo dije, esto es la bomba, todo el mundo tiene que hacer esto. O sea, esto es lo más divertido que hay y surge el humor de una forma muy natural y espontánea, sin tener que inventarse nada, o sea, sin tener que, digamos, traer chistes, preparar nada. O sea, es una forma muy natural de crear humor, ¿no? Y compartida, además. Entonces, yo me daba cuenta que esto de la impro tenía mucha profundidad. Y por otro lado, esta es la parte del juego, ¿no? Esto es el juego. Al principio yo hablaba del humor, pero ahora me doy cuenta de que realmente el asunto era el juego, ese juego de los niños de fantasía, ¿no? Y luego, por otro lado, estaba toda esa parte de la meditación, que yo me daba cuenta, incluso cuando hacía yoga, que mis profesores de yoga no eran gente muy seria, entre comillas. O sea, no eran gente solemne, ¿no? Yo cuando iba a trabajar en mi trabajo me encontraba con gente solemne, ¿no? Y gente incluso había autoritaria y como muy, ¿no? Y aquí no se puede reír, en ese plan. En el mundo del yoga no. En el mundo del yoga yo me daba cuenta que esa gente hacían estos ejercicios que eran bastante raros, la verdad, ¿no? Para gente occidental, cosas un poco, y el canto de mantras, cosas rarísimas, ¿no? Y yo me daba cuenta que esta gente bueno, pues difundían esto, lo hacían con un espíritu muy positivo y muy divertido. Incluso animaban la risa. Yo luego, cuando me formé como profesor, nos animaban a los profesores efectivamente a crear un entorno muy divertido en clase, ¿no? Y dije, pues qué interesante esto, ¿no? Y todo, piensas en gente como Thich Nhat Hanh, el Dalai Lama, Tara Brach. O sea, hay muchos de estos personajes del mundo de la meditación, los maestros más admirados, ¿no? Y las maestras más admiradas. Incluso Yoda, ¿no? Por decir uno que todos conocemos. Yoda, ¿vale? Personaje ficticio, pero que está basado en estos maestros de Oriente, ¿no? La primera vez que le conoce Luke Skywalker le gasta bromas, o sea, es muy divertido, se ríe, o sea, es un personaje que es como un abuelete que te lo quieres traer a casa, es entrañable, ¿no? Es muy divertido. Y yo veía, pues aquí hay algo muy interesante, ¿no? Los maestros son muy juguetones. Y por otro lado, esto que yo hago del juego le veo como mucha profundidad. Entonces esto se me empezó a cada vez a juntar más, ¿no? Y hubo una vez que di un curso que di con mi compañero de humor positivo, Jesús Damián Fernández, que fue un curso en teoría sobre comunicación, ¿vale? Un curso era como gestión eficaz de la comunicación, no sé, un título que le dimos así muy aburrido, ¿vale? Porque era para un ayuntamiento, para su personal. Pero realmente lo que hicimos en este curso es que decidimos hacer estos ejercicios de impro y no explicar nada. O sea, cero teoría, nada. Porque a veces nosotros normalmente algo explicábamos, aunque hacíamos mucha práctica, pero aquí dijimos, no vamos a explicar nada. Vamos a hacer los ejercicios y luego vamos a dar un espacio para que la gente comparta lo que ha aprendido. Y fue una revolución aquello. O sea, la gente en ese curso nos contaba a nosotros que había descubierto aparte de bueno, pues como todo su
su niño, su niña interior, ¿no? Esa parte, ¿no? De la infancia, del juego, del disfrute por el disfrute y todo esto. Además de todo esto, nos hablaban de, bueno, pues una auténtica transformación personal, cómo habían, como su capacidad para enfrentarse a la vida, para, bueno, un montón de cosas que decimos, pero ¿qué está pasando en este curso? O sea, esto va mucho más allá de lo que nos podíamos haber imaginado. Esto no estamos hablando de comunicación, estamos hablando de un cambio muy profundo en las personas. Y bueno, esto para mí fue ya, yo dije, bueno, aquí hay algo que tenemos que explorar, ¿no? Y finalmente, bueno, pues propuse en una conferencia de improvisación teatral con gente que son todos improvisadores, les hablé del enlace entre la meditación, o sea, el mindfulness concretamente, y la impro, con las reglas de la impro, porque ellos conocen muy bien que las reglas de la impro son la escucha, estar escuchar, o sea, estar aquí y ahora, aceptar la propuesta que te dan y luego pues pones tu ladrillo, ¿no? Pones tu propuesta, ¿no? Pero basándote en lo que te han dado, ¿no? Es lo que ellos llaman en impro, llaman yes and, o sea, sí y además, ¿no? Yo acepto tu propuesta y además de eso construyo sobre ella, ¿no? Esas son las reglas básicas de la impro. Entonces, si te fijas, esto es lo mismo que se hace en el mindfulness. O sea, es digamos, la escucha, es la observación, ¿no? Que estamos, todo el esfuerzo en el mindfulness está llevar una atención curiosa y además en lo que está pasando en el momento presente, ¿no? Pues esto, la impro es exactamente lo mismo. O sea, llevas la atención a lo que está pasando en escena. Y luego, aceptación total. O sea, abres tu corazón a lo que hay, ¿vale? Que es la parte más difícil. Y eso es el yes incondicional que hay en la impro, ¿no? El sí absoluto que hay que poner en la impro. La única diferencia es que en la impro, como es algo más activo, hay esa parte de luego tú pones tu parte, el and, ¿no? Eso que tú pones. Y claro, en el mindfulness, normalmente cuando estás sentado, sentada, ¿no? Tú estás ahí y en principio no estás tú añadiendo algo, pero si estás en el mindfulness informal o el mindfulness, por ejemplo, haciendo una práctica de movimiento, ahí sí que puede haber tú recibes y luego tú das, ¿no? Por ejemplo, una cosa de tipo aikido, ¿no? O de algún tipo de arte marcial. Ahí tú estás recibiendo y estás dando, ¿no? Entonces, esa práctica es exactamente lo mismo de la impro, pero bueno, con una cosa de movimiento físico. Y cuando tú estás en una conversación, ¿no? Prácticas ¿no? Comunicación mindful, ¿no? Vamos a estar aquí consciente. Estamos hablando de forma consciente. Y yo te escucho, estoy ahí, ¿no? Estoy intentando estar realmente ahí y tal, y me escucho también, y luego a partir de ahí es como que, bueno, pues fluye la cosa, pero yo te respondo, ¿no? Y hay un tomar y pues esto es la impro, es que no hay otra cosa. Entonces, yo di esta charla, inmediatamente me aparecieron un montón de gente, gente súper puesta con la impro de toda la vida, entusiasmados con esto, que están trabajando ya en esto y me recomiendan este libro, este otro libro, tal cual, un montón de... y ahí es cuando decido, tengo que escribir un libro sobre esto. Ya está. Playfulness. Playfulness. Entonces, yo en inglés lo hubiera llamado, primero me vino la idea, yo estaba hablando con esta gente que son todos de habla inglesa, y la primera idea que tenía se llamaba The Way of Play, ¿no? El camino del juego, que funciona perfectamente en inglés, ¿no? The Way of Play. Esa era la idea original, pero como eso no se puede traducir al castellano, ¿qué le llamo a esto, no? Y dije, pues, oye, mindfulness, playfulness. Playfulness. Y la idea de esto es, sabéis que John Kabat-Zinn dice, bueno, tenemos el mindfulness, pero esa palabra no recoge realmente el significado de lo que estamos haciendo, porque parece una cosa muy fría y cognitiva. Entonces, realmente podríamos llamarlo mindfulness, pero podemos llamarlo también heartfulness. Es lo mismo, pero te da otro matiz, porque estás diciendo, estoy presente con el corazón, ¿no? Me estoy abriendo desde el corazón. Esto no es solo una cosa fría y cognitiva. Y bueno, pues todos hablan de esto, ¿no? Tara Brach dice, ¿no? Una cosa es la atención y otra cosa es el amor, ¿no? Y en el budismo, ¿no? Está ahí este lado del metta, ¿no? Entonces, la compasión, ¿no? Que estábamos hablando antes. Atención, amor, ¿no? Son dos alas de un mismo pájaro, es lo que dice Tara Brach, ¿no? Si no, esto no vuela.
Y yo digo, vale, eso está muy bien, pero creo que también hace falta otro elemento, que son las plumas. Las plumas sin las cuales el ave no se levanta. O sea, es la ligereza. Y además, con las plumas, además de que te hacen falta para volar, también puedes hacer cosquillas con una pluma, ¿no? Entonces, creo que hace falta esa ligereza porque la gente cuando se acerca al mindfulness, y este es el gran problema que lo sabemos todos los profesores de mindfulness, que el gran problema es que la gente se acerca al mindfulness con la misma forma de pensar y la misma actitud con la que afrontamos todo. O sea, como rutina, como trabajo, como esfuerzo, como, venga, voy a empujar aquí a hacer esto, ¿no? Porque esto es bueno, ¿no? Esto me han dicho que me reduce el estrés, ¿no? Entonces me voy a poner aquí a hacer más, ¿no? Y me ponemos aquí, bueno, vamos a ponernos aquí serios y vamos a hacer esta cosa seriamente. Pues no, porque si te pones así, ¿qué pasa? Que te aburres enseguida, te angustias enseguida, te lo tomas todo de una forma demasiado seria, y por eso la gente me dice, no, a mí yo la meditación yo no sirvo, porque a mí se me da fatal, yo no puedo hacer esto porque lo me pongo y claro, mi mente se me pira, se me sé qué. Claro que se te pira porque lo necesitas, porque hay un trabajo que tienes que hacer, ¿no? Pero si te lo tomas como trabajo, no lo vas a hacer nunca. Solo lo vas a hacer si te lo tomas como juego. Si cualquier cosa que te tomes como juego, te va a apetecer hacer, ¿no? Y por eso los grandes maestros y maestras creo que tienen esta actitud lúdica y es lo que continuamente están intentando transmitir y no les hacemos ni puñetero caso. No les hacemos ni caso, pero lo que nos están intentando decir es que no nos tomemos, o sea, que esto es una cosa seria, pero no nos las tomemos demasiado en serio, ¿no? O sea, cada vez que tú te equivocas, cada vez que tú te caes del momento presente, puedes hacer como hacen los niños y las niñas. Se caen y se vuelven a levantar y se caen y se vuelven a levantar y a lo mejor el caerse es lo más divertido, ¿no? Y te manchas con el barro, genial, y eso es graciosísimo. Y mira qué manchado estoy, ¿no? Y entonces mi pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo sería una meditación? ¿O cómo sería la meditación si la meditación fuera un juego? Esa es la pregunta. ¿Cómo sería? Pues la cuestión ahí es un poco también, ¿pero qué es el juego? Porque la gente, el concepto del juego lo tenemos también bastante distorsionado. O sea, tú dices, ¿qué es el juego? ¿No? Y pensamos enseguida pues, en el fútbol, ¿no? El juego por excelencia. Yo diría, desde mi punto de vista, que el fútbol es lo menos juego que tenemos en nuestra sociedad, de lo menos juego, de lo menos lúdico, porque el fútbol hay tanta presión, ¿no? El tema de todo el dinero, la fama, o sea, el juego realmente es todo aquello que tú haces porque sí, o sea, por el mero disfrute de hacerlo. O sea, algo que no haces por una recompensa externa, ¿no? En psicología hablamos de la motivación intrínseca. Pues sería aquello que tú haces por motivación intrínseca y de forma libre, eso es el juego. Eso es el juego. No tiene más misterio para mí, ¿no? Luego, bueno, ahí podemos entrar en muchas disquisiciones, pero básicamente es eso. Entonces, en nuestra sociedad, en nuestra civilización, el juego está muy mal visto. O sea, no hay espacio casi para el juego, sobre todo entre los adultos. Sobre todo entre los adultos. Entre los niños ya, bueno, pues sabemos, sí, claro, tienen que jugar y tal, aunque cada vez se les deja jugar menos también. Ahí eso es otro drama, ¿no? Pero entre los adultos, hombre, pero faltaría más. O sea, que hay que hacer cosas serias, hay que, ¿no? Tienes que ganar la vida, hay responsabilidades, no te vas a poner ahí a perder el tiempo, a hacer cosas inútiles, ¿no? Como la poesía, o la música, o el teatro. Y si las vas a hacer, entonces, hombre, pero, ¿sabes? Con un cierto nivel y ¿no? Hay que dibujar, ¿vale? Pero con esa perspectiva, ¿no? Y esas, ¿no? Y esas sombras bien hechas, porque si dibujas de cualquier manera, hombre, no, porque para que eso ya no lo puedes poner ni en Instagram, ¿qué vas a ganar con eso? Nada. Entonces, es esto, ¿no? Es esto. Y lo curioso Pues, de todo esto, sí, dime, perdón, no os estoy dejando ni de hacerme una pregunta, no, estoy no, dando no, aquí no. el Bueno, diagrama. mira, ya nos dijiste muchas cosas, ya nos dijiste cómo se vincula playfulness con mindfulness, observación,
vivir el aquí y ahora, aceptación total a propuesta y la impronta. Perfecto. Eso Incluso es. ya vinculaste playfulness con compasión cuando dijiste de las dos alas del pájaro, como se define. Y bueno, ya Thich Nhat Hanh en sus meditaciones nos habla, sonreír, hay que Claro, sonreír. claro, Y en la claro. famosa frase, ¿no? La risa es remedio infalible. Sí, sí. La risa es remedio infalible. Es una frase Thich que Nhat pinta Hanh, todo sí, de lo que tú dices. Ahora, Eduardo, a ver, sí. cuando tú dices, yo hago muchas cosas, ¿qué le decimos a la audiencia? ¿Cuáles son las grandes ventajas para ellos de Mm. practicar playfulness? Ya nos dijiste algo, pero nos gustaría que profundizaras, por favor. Y luego, Bueno, pues mira, para hacer esa pregunta, ¿no? Hay que irse a la ciencia, ¿no? Hay que irse a la ciencia. Y podría parecer que no hay. O sea, de hecho, si vas a los libros de texto de psicología positiva, sí, yo he ido a consultar los libros de texto de psicología positiva, que supuestamente son los que dices, hombre, estos podrían hablar algo del juego, ¿no? Bueno, pues en uno, por ejemplo, un libro de Shane López, que es uno de los libros de texto así conocidos de psicología positiva, ellos dicen, o sea, vas al índice y te encuentras con dos citas de play, ¿no? Esto es un libro que está en inglés, dos páginas en las que se habla de play, en todo este libro enorme, ¿no? En una de ellas se habla del juego infantil, 3 líneas. Y en otra se dice que, hombre, está claro que el juego para los niños es fundamental, ¿no? Es algo que les permite desarrollar pues, todo lo que aprenden, todas sus capacidades, todo eso es un rol fundamental. Un niño no le puedes quitar el juego, es algo esencial para su crecimiento. Y bueno, suponemos que también debe ser así para los adultos, también es algo, una parte muy importante de la vida adulta. Pero sobre esto no hay estudios. Es un ámbito sobre el cual habría que hacer más estudios. Eso es lo que dice el Shane López, ¿vale? No, yo que llevo años con esto, yo también lo pensaba. Yo decía, es verdad, es que en psicología positiva no se habla de esto. Bueno, olvidaros. La mitad de la psicología positiva es sobre el juego. Lo que pasa es que, como digo de nuevo, tenemos esta idea de lo que es el juego tan equivocada que ni nos damos cuenta. Le voy a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, todos conocemos el flow de Mikhail Csikszentmihalyi, ¿no? Martin Seligman dice, hombre, yo soy el portavoz de la psicología positiva, pero el genio, todos sabemos que es Csikszentmihalyi. O sea, yo soy solo el portavoz, ¿no? El genio, el teórico, el gran teórico, Csikszentmihalyi. Vale. Bueno, Csikszentmihalyi, hay pocas personas que saben, y te lo digo porque es que estaba hablando con personas que son expertas del Csikszentmihalyi, que han trabajado con él, que pocas personas que se dan cuenta o saben que Mikhail Csikszentmihalyi empezó su trabajo del flow con un intento de entender el juego. O sea, él en los años 70 decide con sus estudiantes estudiar el juego. Dicen, vamos, este próximo trimestre, ¿qué estudiamos, chicos? Con sus estudiantes, ¿no? Era un tipo así como muy, como profesor muy abierto a, ¿no? a colaborar con sus estudiantes. ¿No? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el juego, ¿no? Y la pregunta de investigación era, ¿por qué no podemos vivir con el sencillo disfrute de los niños y las niñas? ¿No? ¿Por qué no podemos disfrutar del juego como disfrutábamos de pequeños? Esa era un poco su pregunta inicial, ¿no? Y para ello, ¿qué hizo? Pues se puso a entrevistar, lo que todos sabemos, se puso a entrevistar a gente que disfrutaba con lo que hacía, ¿vale? Con la música, con el baile, con el escalar montañas, también alguna gente vocacional, como los cirujanos, en fin, se puso a hacer estas entrevistas, ¿no? Y de ahí surgió el concepto del flow, ¿no? Que todos conocemos. Pero él, durante los primeros 3 años de su investigación, no lo llamaba flow, lo llamaba the experience of playfulness, o sea, la experiencia lúdica. Así lo llamaba. Luego, lo que pasa es que como todo el mundo, no todo el mundo, pero muchas personas se repetían, ¿no? Este concepto de que es como que fluyes y el fluir y no sé qué, pues decidió coger esta palabra que era como un concepto muy cortito y claro y tal, este del flow. Qué bien queda para el título de un libro, de un capítulo de flow. Venga, entonces nos quedamos todos con lo de flow y también con, estoy entrando aquí mi sobrino, y también con experiencia óptima, que suena muy bien también, ¿no? Flow suena muy serio, experiencia óptima suena muy bien, en el mundo de la empresa, en cualquier lado lo puedes llevar. Ahora, si lo hubiera llamado juego,
pues no sé si hubiera tenido el mismo éxito. Pero realmente de lo que él está hablando, y está muy claro, si te lees un libro de Flow, está clarísimo que está hablando del juego a lo largo de todo el libro. Si lo miras desde esa óptica. Yo me lo había leído la primera vez y no lo pillé. Pero ahora que he ido con esta óptica, porque esto lo encontré, esto que os estoy contando, lo encontré en una entrevista con Csikszentmihalyi, que contaba esta anécdota, ¿no? Sobre los inicios. Y digo, pero claro, si es que está hablando continuamente del juego, está hablando de esas cosas que tú haces sin juzgarlas y sin un interés extrínseco, ¿no? O sea, algo que tú estás haciendo simplemente por el disfrute, ¿no? Como bien dice Thich Nhat Hanh en sus meditaciones, él dice, la respiración es enjoyable, o sea, es disfrutable. Pues en todas sus meditaciones está diciendo, pues ahora vas a observar tu respiración, ¿de qué? Vale, listos, vale, estamos ya, enjoy. Esa es la última palabra que dice. Dice, enjoy. Y te suelta en 3 minutos de silencio, ¿no? La última palabra es enjoy. Y de lo que está hablando Csikszentmihalyi es de lo mismo. Está hablando, y de hecho el flow se suele asemejar mucho al mindfulness, si os fijáis. O sea, muchas personas pero el flow es lo mismo que mindfulness. O sea, ¿cuál es la diferencia realmente? ¿No? Teóricamente está claro que las prácticas contemplativas y el flow están como muy cercanas, ¿no? Lo que no nos hemos dado cuenta es que el flow es el juego, es eso. Entonces, bueno, esto es Eduardo, me encanta Muy que bien. nos puedas dar esta visión tan general de cómo aterrizas en la parte del playfulness y para cerrar este primer capítulo y después vamos a tener un segundo contigo otra vez, Sí, ya de la parte práctica de cómo llevar sí, esto, ¿qué invitación te gustaría hacerle a todos los adultos que hemos perdido esta posibilidad de reencontrarnos con el juego como esta sí, experiencia óptima de crecimiento, de sí, desarrollo, de romper creencias, ¿no? De viajar sí, mucho más ligeros, independientemente sí. de la parte que podamos trabajar con el mindfulness. Y si después de esta invitación, esta recomendación, pues nos compartes tus redes, nos encantaría muchísimo para que la gente sepa dónde te busca, Eduardo. Claro. Bueno, pues yo invitaría a todas las personas que nos escuchan, primero a fijarse en los niños y las niñas. Grandes gurúes de la presencia. Grandes gurúes del playfulness y grandes gurúes del mindfulness. O sea, son gente que están, ¿no? Gente pequeñita que está por ahí por el mundo y alucinan con todo. Todo es maravilloso, todo es interesante, es curiosidad sin límites y están abiertos a todo, están abiertos. Nosotros les limitamos, pero ellos quieren saltar en los charcos y quieren los bichos y quieren lo asqueroso. O sea, esas cosas que nosotros nos cerramos, ellos están abiertos. Entonces, fijarnos en ellos y tomarles como ejemplo y ver cómo sería, si quienes practiquen, ¿no? Mindfulness, yoga, cualquier práctica de este tipo, ¿no? Prácticas contemplativas, ¿cómo sería si esto fuera un juego? ¿No? Si nos lo tomáramos como juego y si el fracaso fuera lo más divertido del asunto. O sea, no solo una cosa que toleramos y podemos, no, no, no. Si lo más bonito fuera, fuera caerse y volver a levantarse, ¿no? Eso sería lo primero. Y tomar, bueno, y ver esto, y lo que decía Csikszentmihalyi, que es, bueno, busca aquello que te provoca el flow, o sea, aquello con lo que realmente disfrutas, incorporarlo en tu vida, que es, bueno, pues lo que hacen los niños y niñas naturalmente, que lo único que quieren es jugar. Entonces, bueno, diría eso y también diría ya este otro asunto de también dejemos que los niños jueguen, porque lo que no hacemos hoy en día es dejar que jueguen libremente, quiero decir, sin supervisión adulta. Que eso lo he vivido y eso lo puedes ver en los Goonies, en ET, en Stranger Things, ¿no? En los años 80 la gente jugaba por la calle y jugaban, no tenían espacios para jugar libremente. Pues ahora ya parece que eso no se puede, pues aquí hay un problema civilizacional muy importante. Y digo que no, los niños tienen problemas de salud mental, problemas de que no se concentran, problemas de no se vienen abajo a la mínima, no se quejan de todo. Claro, pero es que no han jugado. Y ahí, en el juego es donde desarrollas todas esas habilidades. No cooperan, no te tienen miedo, se estresan por cualquier cosa. No han jugado. Dejemos que jueguen. Y luego jugamos nosotros también. Y bueno, en cuanto a dónde me podéis encontrar, tengo mi página web, la de eduardojauregui.com. Tengo también mi página de mindfulness, que es modoser.com.
Tengo la del humor, que es humorpositivo.com, pero bueno, sobre todo ahora estoy en la de modoser.com. Y en Instagram es donde suelo estar, en redes es donde más, digamos, activo suelo estar, ¿no? En Instagram, en Eduardo Jauregui. Bueno, si me ponéis mi nombre lo encontraréis. Gracias, Eduardo. Rafa, para cerrar este capítulo. Eduardo, pues muchísimas gracias por este primer capítulo. Podríamos pasarnos varias horas más, nada más que el tiempo pues, nos limita desgraciadamente, porque escucharte es un placer y coincidir con tantas cosas y experiencias. Eduardo, bueno, Muy pues bien, nos muchas vemos en el gracias. siguiente capítulo. Venga, Como ya fenomenal. saben, estimada audiencia de la Calmería, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, escúchenos en Apple Podcast, en Amazon Music, en todas las plataformas donde estamos. Síganos en nuestras redes sociales, toda la información está aquí abajo, nuestra página web, todo está aquí de lo que Susana López Bustamante y un servidor hacemos en la Calmería. Susi, nos despedimos, como es nuestra tradición. Adelante. Claro que sí, pues mil gracias, Eduardo. Yo nada más quiero estos 6 puntos puntualizar para cerrar el capítulo tan rico que nos has dejado. Así es que si quieres empezar, ¿no? A integrar este concepto de playfulness, aprende a observar. Aprende a observar desde el corazón, no nada más desde los ojos. No perdamos nuestra capacidad de asombro, que a veces como adultos lo perdemos y volvamos a sentir sorpresa ante las pequeñas cosas. Tercero, trata de ver la vida como si fuera un juego, ¿no? A veces las actividades más complicadas, si cambiamos este mindset, nos permiten fluir sin tanto estrés y busca aquello que te haga feliz. Nos hemos olvidado de hacer cosas que nos diviertan, que nos lleven a reír, que nos lleve a generar estas relaciones con los demás desde un approach diferente, que es la parte del juego. Así es que mil gracias, mi querido Eduardo. Te veremos en el siguiente capítulo donde hablaremos de la parte práctica y bueno, pues aquí estamos en la Calmería, tu espacio para entrar. En calma, Genial. la Calmería. Hasta Muchas la próxima, que gracias. sea para bien. Gracias, Gracias, Eduardo. Eduardo. Gracias.